Hola estudiantes del noveno grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos del nivel del lenguaje, específicamente el nivel vulgar. Estudiaremos la definición y las características del nivel vulgar del lenguaje. Con estos propósitos, inferir la definición del nivel vulgar del lenguaje y reconocer las características del nivel vulgar. Para entrar un poco en contexto, vamos a empezar con esta situación. Vemos a Ara y a Male que están conversando. ¿El trabajo de castellano se entrega escribido en computadora? Sí, imprimido tenemos que llevar. Habían más cosas que dijo la profe, pero no me acuerdo. Dera, no hombre, voy a mirar mi Instagram o qué. No, hay que prever. De seguro satisfaceremos a la profe. Como vemos, estas amigas están en un serio problema. Vamos a ver cuál es su principal inconveniente. Recordemos los niveles del lenguaje, que pueden ser nivel técnico, específico de ciertos ámbitos de las ciencias, literario, propio de obras literarias, el nivel culto, que es el más correcto y más elevado, el nivel coloquial, que es el que se utilizan en conversaciones familiares o de amigos, y el nivel vulgar, que es el más informal. ¿En qué nivel del lenguaje creen que se estuvieron comunicando Ara y Male? Seguramente ya dijeron que es el nivel vulgar del lenguaje. Ahora vamos a conocer un poco más sobre este nivel. Vamos a empezar con la definición. El nivel vulgar de la lengua es el que se utiliza en los ámbitos más informales. En este nivel se encuentran los vulgarismos, que son los usos o expresiones inapropiadas que utilizan algunos hablantes y que no siguen la norma de la lengua. Entre los vulgarismos existen incorrecciones que pueden darse en tres niveles. En el nivel fonético, es decir, en el sonido de la lengua, por ejemplo, cuando decimos Graviel en vez de Gabriel o cérdula en vez de cédula. También puede ser de nivel morfosintáctico, es decir, la forma de las palabras. Por ejemplo, la conjugación incorrecta que hacía Ara del verbo satisfacer cuando decía satisfacieron en vez de satisficieron, o escribido que decía Male en vez de escrito. También puede ser de nivel semántico, es decir, que se relaciona con el significado de las palabras. Utilizamos comúnmente en base a en vez de con base en, o habrán escuchado decir algunas personas mi hermana mayora en vez de mi hermana mayor. Todas estas incorrecciones vamos a ir profundizando a continuación. Hablaremos de las características del nivel vulgar del lenguaje, que como ya hemos dicho, está directamente relacionado con el uso de los vulgarismos. Y como mencionamos anteriormente, los vulgarismos pueden ser incorrecciones morfosintácticas. Vamos a profundizar a ver de qué se tratan estas incorrecciones. Se pueden dar en conjugaciones incorrectas de los verbos. Por ejemplo, decir andé en vez de anduve, semos en vez de seamos. Habemos, que el verbo haber tiene una particularidad de que cuando significa existir se conjuga solamente en la tercera persona singular, entonces habemos es incorrecto. O la conjugación así de hacer en vez de hice, y otros muchos que podemos cometer. También las incorrecciones morfosintácticas pueden ser el queísmo y el dequeísmo, que es el uso incorrecto de la secuencia de que. Vamos a ver en estos ejemplos. Me di cuenta que estaba mal. Aquí vemos que se omite la preposición de en donde se necesita, porque me di cuenta de algo, no me di cuenta algo. Entonces falta la preposición de. Es un vicio de queísmo, se llama queísmo esta incorrección. Y el siguiente que dice resulta de que no vino. Aquí vemos el uso incorrecto de este giro de que, porque está de más la preposición de. Lo correcto es decir resulta que no vino. En este caso el vicio es dequeísmo.
Las incorrecciones morfosintácticas también pueden darse con vicios como el leísmo, loísmo y laísmo, que no son otra cosa que el uso incorrecto de los pronombres átonos le, lo o la. Por ejemplo, cuando decimos a mi hermano le vi esta mañana. En este caso se trata de un complemento directo, entonces lo correcto es utilizar el pronombre lo vi esta mañana. El siguiente ejemplo que dice lo di una torta se trata de un vicio de loísmo, porque utilizamos como complemento indirecto el pronombre lo en vez de decir le di una torta. O la dije muchas cosas en vez de decir le dije muchas cosas. En este caso el vicio es el laísmo. Recordemos, lo y la se utilizan como complemento directo. Le generalmente se utiliza como complemento indirecto. Otra incorrección morfosintáctica puede ser el uso de giros incorrectos. Por ejemplo, decir delante mío es incorrecto porque mío es un pronombre posesivo. Lo correcto es decir delante de mí. También, ya hemos mencionado, en relación a son giros prepositivos que nos acostumbramos a decir de forma incorrecta. Lo correcto es decir en relación con. Ahora vamos a ver las incorrecciones fonéticas. Estas se pueden dar por pérdida, adición o cambio de sonido. Por ejemplo, decimos alumno en donde suprimimos la M en vez de decir alumno. O agregamos N en trastorno en vez de decir correctamente trastorno. O le cambiamos de sonido a aguja y decimos abuja. Son incorrecciones fonéticas. Las incorrecciones fonéticas también pueden darse por desplazamiento de acentos, es decir, pronunciamos de forma incorrecta la sílaba que debe ser tónica. A veces decimos intervalo en vez de intervalo, o espécimen en vez de espécimen, o avaro en vez de avaro. Acentuamos de forma incorrecta las palabras. También se tratan de incorrecciones fonéticas. Ahora vamos a ver algunas incorrecciones semánticas. Esta se puede dar por la confusión de términos parecidos en una frase como destornillarse de risa, porque destornillarse se parece mucho a desternillarse, que es lo correcto, o infringir la ley en vez de decir infringir la ley, que debe ser lo correcto. Hay una confusión aquí en los términos, es una incorrección semántica. Otro caso de incorrecciones semánticas es el abuso de muletillas, sobre todo en la conversación oral cuando hacemos un uso excesivo de verdad, 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 o sea, y otras muletillas que podemos utilizar. Por último, también son incorrecciones semánticas las expresiones inapropiadas que son muy comunes en el nivel vulgar. Serían las palabras ofensivas, malsonantes y las groserías que definitivamente debemos evitar. Muy bien, hemos conocido todas las características del nivel vulgar del lenguaje, sobre todo aquellas asociadas a los vulgarismos. Entonces es el momento de comprobar nuestros aprendizajes. Vamos a empezar con esta primera actividad que dice, marcamos las oraciones que contienen vulgarismos y tenemos estas 5 oraciones. Vamos a leer y marcar aquellas que tienen vulgarismo. La he dicho que me escuche. A ver si descubrieron el vicio del lenguaje. Habrán dicho que está incorrecto el uso del pronombre la ocasionando un laísmo. Le he dicho que me escuche sería el correcto, por eso marcamos esta oración. Esta mañana los vi cuando subían hasta mi casa. No observamos ningún vulgarismo en esta oración, entonces no la marcamos. En la sala habían más de 100 personas. Hemos dicho que el verbo haber, cuando indica existencia, no debe ir en plural, entonces aquí tenemos un vulgarismo. Pensaba de que todo sería mucho más sencillo. Pensar no necesita la preposición de. Se trata de un vicio de dequeísmo. Entonces también es incorrecto. Tiene vulgarismo. Cuanto más lo pienso, menos me lo creo. Esta oración sí está correcta.
Entonces, de esta manera hemos reconocido los vulgarismos presentes en estas oraciones. Si lo hicieron así, entonces está correcto. Vamos con esta segunda actividad que dice, subrayamos las palabras que contienen incorrecciones léxicas. Vamos a leer. La primera es cotidianeidad, está correcto. La siguiente, proveniente. ¿Les suena bien? Provenir. Lo correcto sería proveniente. Entonces subrayamos porque tiene una incorrección léxica o semántica. Luego tenemos idiosincrasia, que está correcto. La siguiente dice reivindicación. Vemos que le falta una I porque lo correcto sería reivindicación. Entonces subrayamos como incorrección léxica. Y la última palabra dice extrovertido, que como vemos no tiene ningún error. Entonces las que tienen incorrecciones léxicas son proveniente y reivindicación. Si las reconocieron, entonces felicitaciones. Ahora vamos a leer este diálogo entre Ara y Male. Y dicen ellas, vamos a hacer un resumen nomás ya, Ara. Yo creo que mejor subrayemos las ideas por el texto. No, hombre, voy a mironear mi Instagram o qué, la foto de abuela. Te dije bien que hagas tus tareas antes. Bueno, si yo andara arecoreí como deciste, también le miraría a mi abu. Ahora respondemos. ¿Cuál es el nivel del lenguaje predominante en este diálogo? Seguramente ya lo dijeron, es el nivel vulgar. Entonces está correcto. Seguimos con la siguiente actividad que dice, corregimos las expresiones vulgares presentes en el diálogo. Vemos la forma incorrecta, vamos a hacer, que dijo Male. La forma correcta es vamos a hacer. Ahora que quería subrayar por el texto, la forma correcta es en el texto. También decía Male que iba a mironear. Lo correcto es decir, mirar. Vemos también que decían abuela. Comúnmente hacemos esta incorrección fonética. Lo correcto es decir abuela. Creo de que, ya se habrán dado cuenta que es un vicio de dequeísmo, porque lo correcto es decir creo que. Luego tenemos esta conjugación del verbo andar. Si yo andara, decía Ara, en vez de decir si yo anduviera. También deciste, que lo correcto es decir dijiste. De esta manera entonces tenemos las formas correctas de esos vulgarismos. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro encuentro después de estudiar el nivel vulgar del lenguaje. Tenemos que recordar que el nivel vulgar se caracteriza por el uso de vulgarismos y los vulgarismos son incorrecciones de nivel fonético, morfosintáctico, léxico o semántico. Sobre todo, es importante tener en cuenta que si reconocemos las normas de expresión correcta de la lengua, evitaremos los vulgarismos en nuestra comunicación oral y escrita. Así que, con este consejo les dejo. Evitemos los vulgarismos. Yo me despido hasta un próximo encuentro. Pero vos recordá, no importa el lugar para estudiar. Sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.